fin de asegurar el completo funcionamiento del transformador y el cumplimiento de sus funciones como fluido. En esta aplicación se deben evaluar al momento de recibir el fluido dieléctrico las siguientes propiedades: viscosidad, color, punto de inflamación, número ácido, factor de potencia, oxidación, y realizarle un espectro infrarrojo a fin de detectar aquel benceno que disminuye la rigidez dieléctrica. En los aceites de servicio se deben realizar análisis de rutina y las recomendaciones recibidas del fabricante del fluido dieléctrico. En este sentido, podemos señalar sobre la humedad que la presencia de esta en pequeñas trazas puede aumentar drásticamente la conductividad eléctrica, reducir la rigidez dieléctrica y subir el factor de potencia. Puede proceder del aire atmosférico o resultar de la degradación de materiales aislantes. Es imperativo someterlos a procesos de secado previo al uso. Valores típicos de contenido de agua en aceites eléctricos nuevos están en el orden de 15 partes por millón a 30 partes por millón y se realizan a través del ensayo STM de 1315. También se debe hacer seguimiento y control de la tensión interfacial. Es la medida de la gravedad específica del aceite dieléctrico. Permite detectar contaminantes polares solubles en el aceite, producto de oxidación en aceites minerales dieléctricos, y el nivel de deterioro y contaminación del fluido con productos de oxidación, barnices, glicoles, jabones de sodio y otras materias extrañas. Los valores para aceites nuevos están en el orden de 40 dinas por centímetro. Para aceites de servicio deben estar entre 24 dinas y 40 dinas por centímetro. Y valores para cambio cuando el valor reflejado es menor a 24 dinas por centímetro. Se realiza según el ensayo ASTM D971. El número de neutralización indica la acidez del fluido dieléctrico y es la medida de la cantidad de ácido que se ha formado en el aceite durante el tiempo en que ha permanecido en servicio o por deterioro propio de la oxidación del aceite. Aumenta al ir envejeciendo el aceite y es una guía general para establecer el momento preciso para reemplazarlo o regenerarlo. Valores normales están en el orden de 0,025 miligramos de hidróxido de potasio por gramo. Valores en servicio entre 0,025 y 0,50 miligramos de hidróxido de potasio por gramo y un valor de cambio mayores a 0,5 miligramos de hidróxido de potasio por gramo. Se realiza a través del ensayo ASTM 974. El aceite debe ser capaz de evitar arcos eléctricos. Esto se mide a través de la rigidez dieléctrica. La tensión de ruptura es importante como una medida de la aptitud del aceite a resistir esfuerzos eléctricos. Un aceite seco y limpio posee una tensión de ruptura alta. Mide el voltaje mínimo para iniciar el flujo de corriente eléctrica a través del mismo o cuando el fluido aislante pierde su cualidad de aislante y se convierte en conductor. Es dependiente de contaminantes tales como agua, partículas conductoras, lodos, polvo y gases disueltos contenidos en el aceite que reducen esta propiedad. En aceites nuevos están en el orden de 30 kilovoltios a 20 grados centígrados. Valores de servicio superiores a 26 kilovoltios a 20 grados centígrados y valores de cambio cuando el valor es menor a 25 kilovoltios a 20 grados centígrados. Otro factor a seguir y controlar es el factor de potencia, que es la prueba más aceptada en las evaluaciones periódicas de aceites dieléctricos. Un alto valor en un aceite usado indica deterioro y contaminación con carbones, barnices, sodio, glicoles o materias conductoras. El factor de potencia en un aceite nuevo no debe exceder de 0,05 a 25 grados centígrados y se mide con la prueba ASTM D924. El color está determinado por la luz transmitida y está expresado por un número obtenido de su comparación con una serie de colores normalizados o estandarizados. El color de un aceite nuevo es generalmente aceptado como indicador de su grado de refinación y un cambio de color puede indicar contaminación o deterioro. El aspecto visual de un aceite puede poner en evidencia turbulencias y sedimentos y la presencia de agua libre, lodos insolubles, carbón, polvo, fibras y otros contaminantes. La presencia de gases en los aceites eléctricos o aceites aislantes puede provocarse por efecto de un arco eléctrico o por calentamiento excesivo. Su proporción depende de la temperatura de arco y de los materiales implicados. Es una prueba que normalmente no se hace en muchos de los aceites eléctricos. Esto es debido a que a temperaturas normales de funcionamiento todos los transformadores generan gases en cierta cantidad. Ocasionalmente, algunos gases en valores y características anormales son generados en un transformador que está funcionando debido a calentamientos locales, problemas eléctricos o una combinación de ambos. Los gases de falla clave son el hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Se evalúan bajo 4 rangos: condición normal, condición por encima del valor normal, cuando hay un alto nivel de descomposición, cuando hay una excesiva
descomposición. Se debe evaluar el aceite en condición normal cada 6 meses o anualmente, o más frecuente si se encuentra sobrecargado, cuando se haya detectado deficiencias en su funcionamiento o el aceite se encuentra cerca de niveles permisibles para continuar en servicio. En la práctica es imposible establecer reglas estrictas para evaluar los aceites de transformadores en servicio o recomendar valores límite de ensayo para todas las aplicaciones de aceites aislantes en servicio. Los aceites en servicio se pueden clasificar en 4 grandes grupos, basándose en la evaluación de las propiedades significativas o por su actitud para mantener las características deseadas. El grado de deterioro del aceite va determinado en qué grupo se clasifique, desde el grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4, basado en la condición y desempeño del fluido dieléctrico. El grupo 1 responde a aceites que están en estado satisfactorio, debe ser considerado condiciones de servicio, la edad del equipo y la evaluación de las características del aceite. En el grupo 2, por ejemplo, en aquellos donde hay alto contenido de agua y la tensión de ruptura dieléctrica es baja y que requieren tratamiento de purificación para permitir su posterior utilización. El grupo 3 corresponde a aquellos aceites de mal estado cuyas propiedades pueden ser restablecidas en un nivel satisfactorio solo después de un tratamiento de regeneración, por ejemplo en aquellos aceites que tienen evidencia de depósitos precipitables, lodos insolubles y con valores de acidez o factores de disipación eléctrica cercanos a los límites. Finalmente, el grupo 4 corresponde a aceites en tan mal estado que es técnicamente aconsejable eliminar. En el mercado aún es posible encontrar algunos transformadores con componentes refrigerantes o fluidos refrigerantes basados en bifenil policlorado. Se usaron ampliamente por sus características antiinflamables en áreas de alto riesgo de incendios, tales como plantas industriales, transportes colectivos de tracción eléctrica como tranvías y en la industria petroquímica hasta 1979. Se prohibió su uso en muchos países por el impacto que tiene en el ambiente, aunque todavía se fabrican en Rusia y se usan en muchos países en desarrollo. Su empleo, uso y mala disposición implican riesgos de salud y ambientales. Se deben tomar medidas necesarias, más aún por la larga duración del aceite del equipo, ya que debemos recordar que estos equipos pueden tener servicios de hasta 40 años. Debemos recordar que los transformadores y equipos eléctricos basados en aceite mineral pueden ser contaminados también con este producto debido al relleno completamente de bifenil policlorado o el uso del bifenil policlorado como relleno. Máximo permisible en aceites no contaminados de 0 a 49 partes por millón de bifenil policlorado en aceites nuevos y en aceites contaminados aquellos que tienen más de 50 partes por millón de bifenil policlorado. En la tabla siguiente se muestran algunas especificaciones de fabricantes para fluidos eléctricos provenientes de países como Alemania, Holanda, Suiza, España, Italia o los Estados Unidos. ¿Cómo purificamos y regeneramos aceites eléctricos? A través de 4 procesos. Primero, la filtración, que elimina partículas en suspensión, no retiene contaminantes disueltos o en estado coloidal, eliminan agua de una manera muy reducida. La filtración hace de que partículas de aire entren dentro del seno del aceite y se recomienda por tanto la deshidratación al vacío. Retiene partículas mayores a las 10 micras. El siguiente proceso es la deshidratación al vacío, que es eficaz para eliminar agua y gases disueltos adaptándose a un filtrado preliminar. La centrifugación elimina contaminantes de suspensión. Es menos efectivo que el filtrado, pero es más rápido, permitiendo tratar mayores volúmenes de aceite. Se complementa con una deshidratación al vacío. Asimismo, se puede regenerar el fluido a través de sistemas que eliminan contaminantes e insolubles. Pueden ser químicos o físicos. Se trata con tierra absorbente sobre un techo de percolación y centrifugación al vacío. Se obtiene un aceite de similares características al aceite nuevo y requiere evaluar su rentabilidad. En la gráfica se muestran algunos de los procedimientos señalados en la gráfica anterior. Con el fin de asegurar un servicio satisfactorio, es esencial tomar un máximo de precauciones tanto en la manipulación, envase y almacenamiento del aceite eléctrico, así como en el trasvase a los equipos. En caso de requerir una muestra de aceite, se deben extremar medidas a fin de evitar contaminación. La entrada de humedad proveniente del medio ambiente puede conducir a diagnósticos erróneos sobre la condición del fluido. El fabricante del fluido eléctrico debe tomar en consideración no solamente la presencia de agua como contaminante, debe prevenir la entrada de polvo proveniente del ambiente y otras impurezas que afectan las propiedades eléctricas de los aceites. Dada la extrema importancia de la pureza, los fabricantes mezclan y entregan aceites aislantes secos y limpios. Como paso final de su proceso de manufactura, el aceite se hace circular a través de filtros especiales para remover las posibles cantidades de agua libre o disuelta. Este proceso de deshidratación y secado es seguido por el trasvase a tanques especiales y exclusivos para almacenamiento de aceites aislantes limpios y secos para evitar una posible contaminación. Durante el transporte se requieren precauciones adicionales como limpieza de cisternas o carros
tanques y tambores, y en ambos casos no son llenados durante tiempo lluvioso ni cuando la humedad es muy alta. Los tanques y tambores se deben cerrar herméticamente para minimizar la entrada de aire y humedad y almacenarse bajo techo. No se recomienda almacenarlo en la intemperie debido a la absorción de humedad debido a cambios de temperatura ambientales. Aunque se hayan tomado todas las precauciones necesarias para garantizar la entrega de un aceite limpio y seco, es fundamental que igual o mayor cuidado se tenga durante la descarga del producto. En el caso de entregas a granel, es decir, grandes volúmenes, se deben desechar aproximadamente 10 galones del fondo del compartimiento, dejando la cisterna al menos unos 30-40 minutos sin movimiento, a fin de garantizar de que el agua pueda decantar y pueda ser retirada a través de esta porción que vamos a eliminar. Los tanques de almacenamiento deben contar con venteos con filtros que eviten la entrada de humedad y otros contaminantes. Asimismo, en la operación de trasiego es normal el uso de líneas exclusivas de corta longitud y limpias para mover el aceite al tanque de almacenamiento y mantenerse bajo rigurosas condiciones de limpieza y equipadas con filtros de partículas en el que el tamaño nominal de los poros no supere los 5 micrómetros. Los tanques de almacenamiento normalmente son similares a los de cualquier otro producto químico y su material normalmente es de acero suave o acero inoxidable. En el caso de acero suave, deben ser revestidos con pinturas resistentes al aceite. Se debe controlar la compatibilidad de los aceites transformador o utilizar pinturas que recomienden los productores de transformadores o de los aceites. Durante el proceso de trasvase o llenado al equipo, se recomienda inspeccionar los interiores para verificar que están limpios y secos. El fluido debe filtrarse durante la transferencia de un tanque o de un tambor al equipo eléctrico para excluir aire y humedad y seguidamente un ligero calentamiento del aceite antes de aplicarlo. En caso de transformadores grandes, se ponen al vacío o se cargan con gas seco o inerte antes de llenarlos con aceite. Normalmente este gas es nitrógeno y después del llenado el espacio libre puede sellarse con este mismo gas. De no ser posible el aislamiento con gas inerte, se deben colocar en los respiradores del transformador filtros desecantes para secar el aire que pueda entrar al espacio libre que haya entre el aceite y la parte superior del equipo. Aún en unidades selladas, la presencia de aire causa oxidación a temperaturas altas, responsable, como se dijo, de la formación de lodos y barnices, que interfiere en la disipación del calor, reduciendo la eficiencia del equipo e incrementando las pérdidas dieléctricas. Es imprescindible efectuar análisis de aceite con frecuencia determinada según las condiciones propias de servicio. Finalmente, el análisis rutinario del aceite es necesario, basado en las condiciones de servicio, grado de fiabilidad exigido y condiciones operacionales. Normalmente en aceites nuevos se debe hacer un análisis a las 24 horas después de llenado y antes de la puesta en servicio, al cumplir 12 meses de servicio y después cada 2 años. De ser posible, controlar características directamente en la ubicación del equipo, por ejemplo la tensión de ruptura, y estas se deben controlar con mayor frecuencia.